es lo que se le puede demostrar y probar al, bueno, más bien probar al juez, que se conoce como una verdad legal. Nos daba como consejo no esperar al último día, ya que como vimos ayer, el cómputo de los plazos es no confuso, pero pues a veces hay días inhábiles que no conocemos o vacaciones pues administrativas, por así decirlo. Y también veíamos como un punto muy importante que el ofrecimiento de las pruebas es común, lo que quiere decir que empieza al mismo tiempo para ambas partes. Y pues creo que, bueno, y vimos los supuestos del juicio de una audiencia que se llevaba el 12 de marzo y hicimos el cómputo en un ejercicio con todos los compañeros para ver cuándo empezaba a correr el plazo y cuándo terminaba. Y eso fue creo que lo único que vimos. Profesora, tiene apagado su micrófono. Una disculpa, es que me conecté el celular porque vengo manejando. Bueno, ya vengo aquí casi llegando a donde tengo que llegar. Y como que no le sabía maniobrar aquí al micrófono. Pero bueno, muy bien, perfecto. Entonces, creo que la parte de que vimos ayer, la de los plazos, era la del cómputo, ¿no? Del inicio de prueba era importante. No sé si alguien se quedó con alguna pregunta o ya le podemos dar continuación al equipo 3. Bueno, ese silencio me dice que ya podemos continuar. Equipo 3, ¿puede continuar con su presentación, por favor? Porque nos quedamos desde la diapositiva que nos quedamos ayer, chicos, que fue la de estos 3 momentos de la etapa probatoria. El primero es el del ofrecimiento. Vuelvan a poner esa diapositiva para comentar esos otros 2 momentos nada más rápido y ya pasamos a lo demás. Ok, ahí tenemos visible a la fase probatoria. Entonces ya comentamos la cuestión del ofrecimiento de pruebas. Obviamente, esta parte que comentamos el día de ayer, para empezar, solo fue la parte del plazo, que son los 10 días. Pero por supuesto que en atención al ofrecimiento de pruebas, aquí, independientemente del plazo, tenemos que cada prueba, cada que ustedes vayan a ofrecer una prueba, tienen que checar el Código de Procedimientos Civiles para ver los requisitos que tienen que cubrirse al momento de ofrecer una prueba. Porque no basta que lo hagamos en el tiempo oportuno, también tenemos que hacerlo de acuerdo a la forma que la ley nos está estableciendo. Y en ese sentido tenemos que la prueba confesional tiene sus propias reglas, la prueba testimonial también tiene sus requisitos, la prueba pericial, por ejemplo, tiene sus requisitos, y las documentales. Independientemente de que cuando hablemos de cada una de esas pruebas, todas las pruebas las tenemos que relacionar con los puntos controvertidos. Vean de ahí la importancia de entender que tenemos que tener clara cuál es la litis o puntos controvertidos, porque las pruebas las tenemos que relacionar. Entonces, todas las pruebas tienen que ofrecerse en el plazo señalado y tienen que estar ofrecidas con los requisitos que la ley establezca y relacionarse con los puntos controvertidos. Si a nosotros nos llega a faltar alguno de los requisitos que acabo de mencionar, es decir, fuera de tiempo, es decir, no cubro los requisitos, lo único que puede pasar es que me van a desechar esa prueba. Me voy a quedar sin elemento probatorio, es lo que va a suceder. Bueno, si vamos a pensar que ya las pruebas fueron ofrecidas oportunamente en tiempo y en forma, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que se va a dictar auto de admisión de pruebas. Entonces el juez va a decir, como dice aquí en el trabajo de sus compañeros, cuáles sí admite, cuáles no y por qué, y ya ordenará la preparación, que es la parte
sigue a continuación. Y básicamente la preparación de la prueba consiste en los puntos que sus compañeros nos presentan aquí en las diapositivas. Pues que si es, por ejemplo, la confesional, pues ordena el juez la citación de las partes a la audiencia, la citación de los testigos, en el caso de los peritos, que le da vista a la otra parte con la ¿cómo se le llama? Le da vista a la otra parte, pues para que manifieste si está de acuerdo con la prueba pericial o no. Y lo que ustedes ven aquí, sí que si se pidieron oficios, pues ordena que se giren los oficios, que si se pidieron exhortos, ordena que se giren los exhortos. Es decir, tienen que hacerse las gestiones necesarias para que las pruebas se desahoguen el día de la audiencia. Ya sea que estén desahogadas el día de la audiencia porque ya hayan llegado los informes o los oficios, o en el caso de testigos, de peritos de las partes, pues que estén debidamente citados para que el día de la audiencia se pueda desahogar la prueba. Y ok, pues vamos a continuar. Entonces, el periodo de pruebas tiene 3 momentos: un momento en que se ofrecen, otro momento en que se admiten y otro momento en que se preparan y se desahogan. Adelante, por favor. Continuamos, equipo 3. Sí, maestra, entonces ya pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, que dije, ni me estás haciendo caso, Eder. No, sí, es que yo no estoy presentando, maestra. Adelante. Bueno, como siguiente punto viene la fase de resolutoria o de alegatos. Los alegatos son las argumentaciones que expresan las partes una vez realizadas las fases expositivas y probatoria, para tratar de demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado que los hechos afirmados y que son aplicables con fundamentos de derechos aducidos por cada una de ellas. También tenemos que los alegatos pueden ser orales o escritos. Los alegatos orales vienen fundamentados en los artículos 393 y 395 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y los escritos en el 394 igual del Código Civil de Procedimientos, del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, perdón. Síguele. Bueno, la sentencia, en el primer caso de la sentencia, es el acto procesal que emana de los agentes de jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o punto sometido a su conocimiento. A su vez, como documento, la sentencia es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. Bueno, también como otros términos judiciales, aparte de la sentencia, encontré que están los decretos, los autos provisionales, los autos definitivos, los autos preparatorios, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Sí, pero en esta parte, acuérdate, ya no pueden entrar autos preparatorios o no sé qué cosa decías, porque ya estamos en la parte de resolución. Entonces ya estamos en la parte ya de sentencia propia, de sentencia definitiva propiamente dicha, ¿vale? Sí, maestra. ¿Puedes cambiar la diapositiva, compañera, por favor? Bueno, el siguiente punto es la fase impugnativa, que aquí comprende que es la revocación y la reposición, que está comprendida en el artículo 687 de la misma ley, la queja, que está en el artículo 723, la apelación, que está en el artículo 688, la aclaración de la queja, que está en el artículo 84, y los recursos de responsabilidad civil, que está en el artículo 728 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Por último, tenemos la fase ejecutiva, que es el requerimiento de pago, el embargo y el remate. El requerimiento de pago está en el artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.
el embargo en el 453 y el remate en el 486. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de la forma de realizar el juicio ordinario civil. Pero antes de iniciar, me gustaría puntualizar algo que para dar el mejor diagnóstico al asunto que nos va a presentar, nos presentó la profesora, voy a mencionar también algunos fundamentos respecto al Estado de México. Bueno, después de eso ya voy a poder abordar el siguiente aspecto, que es el interés jurídico. Para ello, en base al artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o Ciudad de México, nos menciona que cualquier persona va a poder iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, siempre y cuando tenga interés en que una autoridad, obviamente judicial, declare o constituya un derecho, o a su vez imponga una condena a una persona que tenga interés en contrario. Estas personas, o mejor dicho, estos interesados van a promover en 4 supuestos. El primero es por sí, por sus representados o apoderados, es el segundo, el Ministerio Público, que es el tercero, y por último, aquellas intervenciones que la ley tenga autorizada en un caso especial. Bueno, esto, a su vez, referente al Estado de México, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1.77 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad. Y pasando a otro aspecto, se van a acordar que en clases pasadas estábamos hablando de la LITS. Bueno, que es donde nosotros vamos a abordar el problema del asunto. Pero bueno, para poder obtener aquella prestación que estamos exigiéndole al demandado, tenemos que nombrar una acción. Pero, ¿qué pasa si no la nombramos? Bueno, el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México nos puntualiza que va a ser procedente siempre y cuando se determine con claridad la prestación o la clase de la prestación que vamos a exigirle al demandado, el título y el título o causa de la acción. Bueno, aquí me gustaría poner un ejemplo para aquellas personas que pues no me puedan entender, es el siguiente. No voy a pedir otra cosa que no vaya referente a mi asunto. Un ejemplo, cuando estamos hablando del otorgamiento y firma de escrituras, se me olvida poner la acción por X o Y razón, se me olvida y no la nombro. Bueno, pues en las prestaciones tenga en relación a esa acción. Un ejemplo de acción de otorgamiento y firma de escrituras sería más o menos como declarar por medio de sentencia judicial que el suscrito, Soriano Palacios G, es el legítimo propietario del inmueble ubicado en tal lugar. Esa sería una prestación. La segunda podría quedar como condenar al demandado X al otorgamiento y firma de escrituras del bien inmueble situado en la calle tal, lugar tal, etc. Si se dan cuenta, estas dos prestaciones que acabo de mencionar van en relación al otorgamiento y firma de escrituras. No estoy pidiendo nada referente a un divorcio, a alimentos, a una sucesión, a nada. Van en dirección a lo que yo estoy pidiendo, al problema que tengo, que es el otorgamiento y firma de escrituras. Bueno, pasando otra vez a nuestro código, vamos a encontrar todo lo referente a las acciones desde el artículo 2, que es el que estoy usando, hasta el artículo 34, para que ahí lo tengan como dato, por si no lo sabían. Y referente a esto, en el Estado de México, lo vamos a encontrar del artículo 2.1 al 2.30 de su código adjetivo. Bueno, pasando ahora sí a la siguiente diapositiva y a mi segundo tema. Muchas gracias. Voy a usar referente a la capacidad y la personalidad
el artículo 44. Bueno, este artículo 44 nos menciona que va a poder comparecer toda aquella persona que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Pero, otra vez les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si no estamos en este supuesto? Pues el artículo 45 nos va a puntualizar que va a poder comparecer por representante legítimo o aquella persona que pueda suplir la incapacidad conforme al derecho. Recuerden que la incapacidad conforme al derecho la vamos a tener regulada en el artículo 450 del Código Civil de la Ciudad de México. Pero también nos pone un supuesto que es respecto al ausente o ignorado. Lo vamos a tener como previene el título 11 del primer libro del Código Civil. Más fácil, va a estar regulado del 648 al 668 del Código Civil de la Ciudad de México. A su vez, esto lo vamos a encontrar regulado del artículo 1.78 referente a la capacidad procesal, 1.79 y 1.79 bis de la representación procesal y en suplencia, y por último, el 4.230 respecto a la incapacidad natural y legal, respecto al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y pasando al penúltimo tema, que es referente a la asesoría jurídica, voy a usar el artículo 46, que indica que va a ser optativo que las partes acudan asesoradas a la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, así como la de prueba y alegatos. También nos da otros supuestos. Esto es que quien asesora a la parte, a cualquiera de las partes, necesariamente debe de ser un licenciado en Derecho, con cédula profesional y en legal ejercicio de la profesión. También nos menciona que si en dado caso una parte se encuentra asesorada y la otra no, el juez va a poder diferir la audiencia solo por una vez y lo va a hacer de conocimiento de la Defensoría de Oficio, para que esta Defensoría le dé la atención adecuada a la parte en los trámites subsecuentes de ese juicio. Pero no se requiere este diferimiento en la audiencia cuando se trate del desahogo de pruebas documentales, instrumentales o presuncionales. No, si tienen una curiosidad respecto a estas últimas pruebas, les paso su fundamento y para que las puedan abordar un poco más. Es el artículo de la instrumental, es el 327 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, la presuncional es el 379 y de la documental es el 95. Bueno, en relación a lo que hemos abordado ya en estos temas, el artículo 47 determina que el juez nos va a calificar de oficio la personalidad de las partes y en relación a ello, cualquiera de los interesados va a poder corregir cualquier deficiencia respecto a ello, siempre y cuando sea subsanable. Esto en relación al artículo 41 de este mismo título. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, este artículo nos hace alusión a la excepción de falta de personalidad del actor o a la impugnación que se hace por la personalidad del representante del demandado. Ojo, también aquí nos pone las consecuencias jurídicas que podemos, ahora sí, ser acreedores si no cumplimos ese plazo. Bueno, ser de acuerdo a qué parte seas. La primera, si eres el actor, vas a obligar al juez a sobreseer el juicio. Es decir, te van a desechar todo, te van a decir muchas gracias, por favor, aquí están tus documentos. Eso es lo que vas a causar, ¿va? O sea, en pocas palabras, te van a desechar el procedimiento judicial. Y si eres, en dado caso, el demandado, lo que vas a provocar es que vas a continuar el juicio, pero en carácter de rebeldía, ¿ok?
Referente al Estado de México, vamos a encontrar esto en la parte de depuración procesal, mismo que está regulado en el artículo 5.55 del Código Adjetivo de esta entidad. Bueno, referente al juicio, voy a abordar el artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, mismo que nos señala que quien no estuviera presente en el juicio, perdón, o no tuviera personas que estén legítimamente para representarlo, va a ser citado de forma prescrita al capítulo 4 de este título. Para evitarnos que no sepamos cuál es, mejor dicho, es el exhorto o el despacho que están regulados del artículo 104 al 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pero también nos menciona algo muy importante, que si la diligencia se trata de algo muy urgente o es perjudicial a la dilación, por dilación, a quien no me entienda, es el periodo de tiempo concebido a las partes para que puedan practicar un acto procesal, ¿va? Bueno, el juez, respecto a esto, a este caso, va a estar facultado para que pueda nombrar a un ministerio público para que este ministerio público represente al ausente, ¿ok? Bueno, no olviden esta figura del ausente, porque la persona que comparezca en nombre de este ausente se le va a determinar, o se le va a llamar, mejor dicho, como gestor judicial, conforme al artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y los 3 artículos subsecuentes, que es el 50, 51 y 52, nos van a puntualizar un poco más a fondo qué conlleva ser un gestor judicial. Bueno, primero me gustaría decirles qué es gestor judicial, por si alguien no lo entiende. El gestor judicial es la persona que va a asumir la representación procesal de una de las partes por no encontrarse legítimamente representado, ¿va? Ok, en el artículo 50 nos dice que esta persona va a poder promover el interés de 3 personas. Bueno, para que más o menos entendamos, es el actor, del demandado o el tercero llamado a juicio. Además de que se va a sujetar a las disposiciones del artículo 1896 al 1909 del Código Civil de la Ciudad de México, obviamente, pero esto va referente, para que haya un mejor entendimiento, va respecto a la gestión de negocios, y este mismo gestor va a tener los derechos y las facultades de un procurador conforme al mandato judicial del capítulo 5, regulado entre el artículo 2585 al 2594. Además, que no es tan fácil ser gestor judicial, porque debes de ser admitido primero por el tribunal y debes de dar una fianza. Pero bueno, primero es la fianza, el fundamento o el fin de la fianza es que va a ser para que pueda pagar lo juzgado o lo sentenciado, indemnizar los prejuicios o gastos que él cause. Pero ojo, si no te lo admiten la fianza o el gestor, no hay problema. Bueno, sí hay problema, pero podemos, vamos a poder ejercitar aquel recurso de impugnación denominado apelación en un efecto devolutivo de tramitación inmediata. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y también lo anterior, todo lo que abordé, lo vamos a encontrar su fundamento en el artículo 1.80 al 1.83 referente a la gestión judicial y 1.366 referente a la apelación. Y por último, voy a abordar el litisconsorcio necesario. Bueno, en el artículo 50
53 nos hace alusión a que va a existir litisconsorcio necesario, sea pasivo o activo, siempre y cuando dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción, por lo cual deben de litigar unidas y bajo una misma representación. Para esto, este artículo también nos señala que tenemos un término de 3 días para poder nombrar a un mandatario judicial, obviamente las partes. Pero ¿qué pasa si no, las partes no nombran a nadie por cualquier razón? Bueno, en este lapso también de tiempo van a poder nombrar a un representante en común, pero deben de llegar a un acuerdo. Pero otra vez, si no llegan a un acuerdo o se les va por cualquier razón, el juez está facultado para poder nombrar a un representante común de los que hayan propuesto estas partes. Y si tampoco hubieran propuesto, lo que va a pasar es que el juez va a poder escoger a cualquiera de los interesados. Algo que también se me hace muy importante puntualizar respecto a la diferencia entre que lo haga el juez o lo haga los litisconsortes es que el juez va a tener el que nombre el juez va a tener las mismas facultades que si litigara por su propio derecho, pero no no va a poder tener las facultades de desistirse, transigir o comprometer en árbitros. En cambio, el que designe los interesados van a tener estas últimas facultades siempre y cuando fueren concebidos por los litisconsortes. Bueno, por último, ya adentrándome un poco más a esta figura del mandatario y representante en común, me gustaría decirles que ellos van a ser los únicos que puedan representar a los que hayan ejercido la misma acción o puesto la misma excepción. Además de que van a ser inmediatamente y directamente responsables por la negligencia en su actuación, además de que van a responder por los daños y prejuicios que causen a sus poderdantes y a sus representados. Y por último, también el lapso o cuando todavía estén en su cargo, van a ser los emplazamientos, las notificaciones, las citaciones de toda clase, van a tener la misma fuerza que si se hicieran con los representados. Bueno, todo este último tema lo vamos a encontrar en el artículo 1.84 al 1.92, que es referente al litisconsorcio del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y bueno, compañeros, esto sería todo por mi parte, así que voy a ceder el uso de la palabra a uno de mis compañeros que va a abordar las partes que intervienen en el juicio ordinario civil. Ok, antes de que pasemos a lo de las partes, ¿me regresan la diapositiva, por favor? Ok, solo aquí pedirle a José que por favor se haga cargo de que se realicen las siguientes observaciones o correcciones a esta diapositiva. Miren, justamente como bien lo explicó José, hay veces en que son dos o más personas las que tienen que interponer una acción o dos o más personas las que están demandadas por la misma causa. Entonces, pensemos, por ejemplo, yo demando el cumplimiento de un contrato de compraventa y resulta que a mí me compran 3 personas, entonces se hacen copropietarios de un inmueble. Pues yo los voy a demandar a los 3. Si yo demando a los 3, pues los 3 tienen que contestar, pero es la misma causa, la misma demanda. Ahí hay un litisconsorcio, ¿sale? Que justamente como nos comentó José, aquí hay litisconsorcio cuando 2 o más personas, dice, ejercen una misma acción o pongan una misma excepción. ¿Y qué pasa aquí? Que dice, debe litigar unidas y bajo una misma representación. ¿Qué quiere decir? De preferencia, en una sola contestación de demanda,
deben aparecer los tres. Es lo que nos pide la ley. A eso se refiere cuando dice deben litigar unidas, para evitar cuestiones de estar cargando el expediente con diversos puntos de vista que al final se refieren todos a la misma acción. Pues la ley les exige que al contestar su demanda, contesten en una sola demanda a los tres. Eso se llama litisconsorcio. Y al contestar demanda deben nombrar quién de los tres va a ser su representante para que esa persona sea la que esté presentando promociones a nombre de ellos, ¿vale? Entonces, esa es básicamente la explicación que nos dice su compañero. Sin embargo, aquí veo un ligero, hay que hacer una precisión aquí en la diapositiva, porque efectivamente hay litisconsorcio pasivo o activo. En el ejemplo que les profesora, acabo de... Sí, José. bueno, si me permite, creo que ya sé más o menos por dónde va la corrección, que es A ver, dime. diferenciar precisamente el activo del pasivo. Es correcto, porque aquí dice, lo que tú estás poniendo, artículo 53, Sí. nos habla de las dos opciones de Si quiere, litisconsorcio. o me permite en dado caso poder explicarles a mis compañeros, tal vez con unos ejemplos prácticos y coloquiales, porque sé que la figura del litisconsorcio necesario es un poco pesada, por si no llevaste una buena práctica en este tiempo de la carrera. Entonces, bueno, si me permite poder explicarlo, lo puedo explicar sin problema. Ok, nada más déjame hacer una aclaración y ya te doy el uso de la voz. Aquí en la diapositiva está transcrito en la primera parte del artículo 53, donde dice activo. En realidad el artículo 53 dice cuando dos o más personas ejercen una misma acción o opongan la misma excepción, deberán litigar unidas y bajo la misma representación. Para empezar, la ley dice representación y aquí la diapositiva dice presentación. Y luego, de aquí mismo, de este texto se desprende, si son dos o más personas que tienen que ejercitar una misma acción, entonces es litisconsorcio activo. Si dos o más personas tienen que oponer la misma excepción, es litisconsorcio pasivo. Aquí, en donde dice pasivo, dice cuando no exista la necesidad de oponer la misma excepción. Ahí sale sobrando ese no, porque es al contrario, cuando exista la necesidad de oponer la misma excepción. Entonces, hay que aclarar esta diapositiva para que se diferencien los dos tipos de litisconsorcio. Ahora sí te cedo el micrófono, José. Muchas gracias, profesora. Así como, bueno, acabamos de escuchar a la profesora con una buena puntualización de lo que acaba de pasar en esta diapositiva, les voy a explicar de una manera fácil, porque siendo sinceros, a mí se me complicó mucho entender el litisconsorcio necesario, pasivo y activo. Pero bueno, primero, ¿cuándo es activo y cuándo es pasivo? Mejor dicho, ¿cuándo es necesario? Para que lo entiendan, el litisconsorcio necesario es porque la ley te lo está diciendo, la ley te lo está estableciendo. Y el voluntario, porque si nos vamos, en dado caso, si ustedes se llegan a ir al Código del Estado de México, nos dice del voluntario. Bueno, el voluntario es cuando se unen las voluntades de las partes para intervenir en un mismo proceso. Después de explicarles la diferencia entre voluntario y necesario, voy a pasar ahora sí al pasivo y activo. Bueno, cuando es activo es cuando hay más actores y solamente hay un demandado. Y pasivo cuando hay varios demandados contra un actor. Ahora les voy a dar un ejemplo práctico y coloquial para que se pueda entender más. El litisconsorcio activo, en el ejemplo práctico, va a ser una compraventa en reserva de dominio, ¿no? Es un ejemplo. No sé, yo, José, voy a comprar una casa junto con la profesora y vamos a tener una reserva de dominio respecto a un compañero X, ¿no? Lo empezamos a pagar en el contrato, ojo, vamos a aparecer como copropietarios, la profesora y yo. ¿Sabes qué? Le decimos a este chavo,
Ahí vas a tener la reserva del dominio. En cierto tiempo te lo vamos a pedir y pues vamos a tener la propiedad nosotros dos. Pasa ese tiempo. Pasando ese tiempo le decimos, oye, pues ya danos, ¿no? La propiedad, salte, ¿no? Gracias, por favor. Nos empieza a decir, no, dame chance, todavía no encuentro casa, tengo muchas cosas, deja que me consiga una mudanza, etcétera, ¿no? Entonces vamos a iniciar una demanda y por esto hay un litis consorcio necesario activo, porque son dos personas contra un demandado. Un ejemplo coloquial sería cuando nosotros acabamos la clase 10 minutos antes y pues nosotros, no sé, unos 50, nos vamos al baño por un café, a ver memes, a ver Instagram, etcétera, y desgraciadamente 10 de nuestros compañeros se meten antes a la clase y empiezan a dar clase. Entonces, todos los que se fueron a hacer cosas antes de que iniciara la clase, le empiezan a decir a esos 10, oye, ¿por qué te metiste? No lo hagas. Entonces, ahí podemos ver coloquialmente un ejemplo de litisconsorcio necesario activo. Somos muchos reclamándole a los que se metieron antes. Ese sería un buen ejemplo de un litisconsorcio necesario activo. Uno pasivo. Bueno, el pasivo creo yo es un poco más fácil de entender, así que les voy a dar un ejemplo un poco más fácil. Yo vendo un carro, una casa, mejor dicho. Vendo una casa a 3 personas. Esas personas no me pagan. Esas 3 personas no me pagan. Entonces ahí va a haber varios demandados y un solo actor, que soy yo. En un ejemplo coloquial, si lo queremos usar, sería cuando estamos trabajando en equipo, ¿va? Estamos trabajando en equipo y siempre hay alguien que hace más que otras personas, ¿no? Entonces, hacen la exposición y todo, pero no la persona que hizo todo le dice a la profesora, que en este caso sería la autoridad competente, le dice, ¿sabe qué? Ellos no hicieron el trabajo, yo lo hice solo. Entonces, ahí tendríamos un litisconsorcio necesario pasivo, porque es un solo actor contra varios demandados, que en este caso serían los compañeros de equipo. Y pues yo creo que con estos ejemplos se queda bien entendido. Si no, y me permiten, me gustaría mandarles una diapositiva o cualquier cosa si llegare a haber otras dudas respecto al litisconsorcio necesario pasivo y activo, que sé que es un tema un poco complicado. No, bueno, y con tu ejemplo vas tocando vas poniendo el dedo en la llaga. Bueno, por favor, José, gracias entonces por tu intervención. Primero, sabes que te reconozco que trataste de relacionar estos temas también con la legislación del Estado de México por la situación del asunto que van a realizar. Entonces, esa parte te la reconozco, la verdad. Y la otra, pues bueno, también que trataste de explicar con ejemplos esto del litisconsorcio. Por ahí tal vez vamos a tener algún ejercicio sobre el litisconsorcio, entonces, pues ya lo podremos ver digamos que ya la práctica, ¿no? Pero bueno, entonces ya nada más, José, entonces quedamos en que te encargo que tú te hagas cargo de que esta diapositiva quede bien, ¿vale? Sí, profesora, con mucho gusto. Perfecto, muy bien. Continuamos, por favor. Buen día, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las partes que intervienen dentro del juicio ordinario civil. Y bueno, para esto me gustaría comentarles las bases que habíamos visto anteriormente respecto a las partes en el proceso civil. Hay que recordar que son las personas físicas, también las personas jurídicas, algunas masas patrimoniales, patrimonios segregados carentes de titular,
en las cuales, pues bueno, tienen alguna identidad jurídica. Por lo tanto, dentro de los juicios jurídicos ordinarios, podemos observar la intervención de dos tipos de personas, las cuales, bueno, ya las conocemos como las partes y los sujetos. Tal es la situación que en las partes van a ser clasificadas como la parte actora y la parte demandada o el demandado. Ahora, para definir a los sujetos que intervienen en el juicio ordinario, lo que vamos a hacer es identificar tanto las personalidades jurídicas como son los jueces, el Ministerio Público, que bueno, este último llega a presentarse en algunas ocasiones especiales, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a partir por la ¿Sabes en figura qué casos aparece el Dígame. Ministerio Público? El Ministerio Público, por lo que estaba leyendo más o menos, llega a aparecer en situaciones donde tiene que ver, o bueno, donde detallan algunas cuestiones o personas morales. No sé si me doy a entender, maestra. Realmente el Ministerio Público aparece cuando hay necesidad de representar a menores o a incapaces en los procedimientos, o en algunos casos cuando de las actuaciones se intuye que hay la comisión de algún hecho ilícito y se le da vista al Ministerio Público para que realice las indagaciones correspondientes. Pero no es, digamos, estamos en un procedimiento civil. Maestra. ¿Le puedo poner un ejemplo de eso? Es que pasa un poco con mi tema de los juicios especiales. Perdón. Sí, es que, digamos, sí, el Ministerio Público actúa, digamos, en el juicio especial de pérdida de la patria potestad, es el que representa al menor. Ok, perfecto, sí, muy bien. Sí, bueno, ya que continúe, si quiere, ya después yo ando un poco más en el tema cuando ya me toque. Gracias, ok. Muy bien. ¿Puedo proceder todavía, maestra? Sí, adelante. A ver, sí, Esteban. Muchas gracias. Entonces, vamos a partir con la figura de las partes. Esta personalidad, ¿pueden cambiar la diapositiva, por favor? No, sí es la anterior, gracias. Bueno, esta personalidad la vamos a considerar como aquellas personas o también algunas instituciones en las cuales nosotros introducimos en el conflicto de interés dentro del juicio. Detallando esta cuestión de las personas morales, podemos ver que van a ser la o las empresas que vamos a tener en aspectos privados o también en algunos casos de personas morales, siempre y cuando sean oficiales. Les puse como ejemplo lo que es el IMSS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso algunas secretarías de Estado. Estas figuras las vamos a ver reguladas, como lo mencionó mi compañero anterior, en el artículo 45 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. ¿Puedes cambiarle de diapositiva, por favor, compañera? Gracias. Bueno, en el sujeto interviniente, conocido como el juez, va a ser esta persona nombrada con personalidad legal vigente o con la competencia, como habíamos visto en los temas anteriores, la cual va a estar autorizada para poder tener la facultad de efectuar la impartición de justicia y también la facultad de dirimir los conflictos que están causando el juicio ordinario. Cuando el juicio esté en el marco del Poder Judicial de la Federación, vamos a considerar como juez a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados electorales o incluso a los magistrados de tribunales de circuito, siempre y cuando sea su competencia. Y en algunos casos también podemos considerar a los jueces de distrito. Este tema como tal no ahonda mucho en las personalidades jurídicas porque, como ya las hemos mencionado antes, o incluso estas personalidades ya las habíamos trabajado en materias pasadas, pues bueno, aquí vamos a ahondar justamente, únicamente en esta cuestión de las partes intervinientes del juicio ordinario, ¿vale? ¿Puedes cambiarle, por favor, compañera? Gracias. Llegando al punto de los testigos, vemos que se consideran como aquellas personas que están declarando en beneficio del juicio, que otorguen una mayor claridad ante las situaciones ajenas a ellos. Pero como se dijo, su aportación al juicio deberá ser en relación ante los hechos presentados dentro de las controversias en las cuales deben servir para dar fe en apoyo a las partes que representen su testificación.
¿Puedes cambiarlo otra vez, por favor? Gracias. Los agentes del Ministerio Público son dependencias del Poder Ejecutivo, por lo cual su presencia ante el juicio ordinario va a ser otorgado en representación dentro de los intereses, en este caso, meramente civiles. ¿Puedes cambiarle, por favor, compañera? Gracias. Los peritos o peritos, aquí siempre me trabo en esta palabra, disculpen, juegan un papel fundamental a la hora del juicio ordinario, ya que esta figura será la que determine a través de su conocimiento profesional en puntos específicos, como por ejemplo en cuestiones psicológicas, la situación en la que se encuentra e inclusive tanto la parte demandada como la parte actora. Esto lo harán con base en la información recabada del conflicto en donde se les involucre o se les requiera su participación. Vamos a llegar también a una de las partes importantes. ¿Puedes cambiarle de diapositiva, por favor, compañera? ¿Por qué razón? Porque es de nuestro interés, ya que como estudiantes de Derecho, nosotros vamos a llegar tarde o temprano a este punto. Me refiero a la parte de la abogacía o la representación legal. Pues bien, esta figura, como sabemos, va a ser la representación legal que como derecho fundamental las partes involucradas en el conflicto pueden tener, ya sea a través de asesorías o bien como su representante dentro del conflicto. Esta personalidad resalta la asistencia para poder ejercer acciones legales y la defensa de la misma ante los tribunales. Inclusive esta figura la vamos a encontrar regulada en la misma ley, en el mismo Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 46. ¿Puedes cambiarle, por favor, compañera? Gracias. Los terceros pueden llegar a estar dentro del juicio o no, ya que esta figura es considerada como las personas ajenas al conflicto. Sin embargo, pueden llegar a intervenir en la defensa de cualquiera de las figuras que sí están dentro de él. Algo importante de resaltar es que las personas que no tengan algún puesto o función legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44, deberán, conforme a la ley, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles para poder tener la facultad de comparecer en juicio. Hay algunas personalidades que se mencionaron anteriormente, tanto como el fiador como el gestor público, el gestor de negocios. Pero en esos casos pueden también llegar a ser, pueden presentarse en el juicio o también no, son opcionales, siempre y cuando, pues bueno, si la persona tiene la capacidad de poder representar sus intereses en el conflicto, no tendría que ser necesario. Pero, como la maestra lo mencionó, en dado caso de que exista algún menor o bien una persona que no esté plena en sus facultades, en ese momento estas figuras pueden entrar a fondo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Esta exposición la hice un poquito más resumida debido a que, bueno, por el tiempo ahorita también no puedo ahondar mucho en los temas. Bueno, creo que aparte son conceptos que ya hemos estado viniendo escuchando, entonces ya los tenemos como muy presentes y no le veo mayor problema, ¿no?, a esta situación. Vamos a dejarlo hasta acá, Esteban. Muchas gracias, maestra. Con esto concluyes, ¿verdad? Así es que esa parte de las partes que intervienen no es muy grande como tal en el temario. O bueno, no es un tema muy extenso. Bueno, ¿y ya con eso termina el equipo o todavía falta alguien más? Faltamos 4 personas. Qué barbaridad, qué tema tan grande les di al equipo 3. Bueno, entonces, mañana concluimos equipo 3 ya con su exposición, por favor. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día de mañana, muchachos. Maestra, mañana es sábado. Es más bien, ¿no? Mañana es sábado, maestra. Ay, perdón. Los veo el lunes. Hasta el lunes, profesora, que esté bien. Hasta luego. Gracias. Luis Daniel, ¿querías decir algo? Como que vi tu mano, no sé, o era eso de que si era el lunes. Luis Daniel Ruiz, ya hasta se salió. Ah, no, ahí anda todavía. Bueno, hasta el lunes. Perdón, maestro, es que tengo fallas y aquí se me apachurró todo. Perdón. No te preocupes, es que vi tu